Hola, este video será sobre matemáticas de tercero de secundaria. Bueno, para empezar, su curso inicia con ecuaciones cuadráticas, pero para empezar, ¿qué es una ecuación? Bueno, una ecuación es simplemente una igualdad entre dos cosas. Digamos, A es igual a B, Y igual a X, o 2 es igual a 2, etcétera, o 5 igual a 3 más 2. Es una ecuación. Normalmente se distinguen por la igualdad que está en los términos, Y igual a 7 más X, que eso sería una ecuación de primer orden o lineal, o y igual a x cuadrada más uno, que es una ecuación de segundo orden o cuadrática. Entonces, ¿cómo iniciaremos aquí? Bueno, para empezar vamos a ver cómo a partir de áreas puedes llegar a encontrar ecuaciones cuadráticas. Y para empezar, ¿cómo se calcula un área de un rectángulo? Bueno, pues como la mayoría debe saber, es un largo por un ancho, ¿no? Pero si tienes una figura irregular, ¿cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, esta figura, pues pueden verlo a simple vista que es un rectángulo y un cuadrado pegados. Por lo tanto, se puede ver como la parte del rectángulo más la parte del cuadrado. Simplemente multiplicas 30 por 20, te da el área del rectángulo, y el cuadrado 10 por 10, te da 700. Este es un rectángulo normal, pues como toda la vida, 40 por 20 y te debe dar su área, base por altura o largo por ancho. En esta tercera figura, pues es un poco más rara o diferente, pero se puede igual ver como rectángulos. Si partimos en la figura a la mitad, lo podemos ver de esa forma. Dos rectángulos, o tres rectángulos, pero dos son idénticos y uno está la parte de abajo que es más delgado, ¿no? Aquí tienes 12,5 metros de altura y 10 de ancho. Ese sería el valor de este rectángulo. Los rectángulos chiquitos son dos veces y que se tiene que sumar dos veces eso. Y aquí, si se fijan, la altura es de 17,5 metros. Y acá tienes una 12,5. La resta entre estas dos distancias o estas dos alturas te da la altura del rectángulo plano, el que está horizontalmente. Entonces, 17,5 menos 12,5 me da 5. 5 por 30 y me da mi valor del rectángulo de abajo. Y la suma de los tres rectángulos me debe dar el total, 400. Entonces, si tienes el rectángulo anterior, que tenía lados 20 por 20, 40, 20, 40, pues su perímetro es de 120. Si esa es la suma de los cuatro, es obvio, ¿no? El área que nos dio en el anterior ejercicio es la máxima alcanzable con ese perímetro. Bueno, aquí hay cuatro rectángulos o cuadrados, bueno, solamente hay un cuadrado y tres rectángulos, que tienen la particularidad de que la suma de todos sus lados da 120. O sea, su perímetro es siempre 120 siempre. Entonces, pueden ver diferentes tipos de medidas. Entonces, si calculas el área del primer rectángulo, pues es 40 por 20, te da 800. La del lado derecho es 50 por 10, te da 500. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues 30 por 30, ¿no? 900. Igual con la otra figura, 50 por 10. Y aquí pueden notar algo. Todas esas medidas están hechas con un perímetro de 120. Si observan cuál es el área mayor, pues es la del cuadrado. La del cuadrado tiene longitudes idénticas, 30 y 30. ¿Qué pasa cuando una longitud es mayor a la otra? Bueno, pueden ver que el área disminuye. 40 por 20 es 800, pero la suma de los cuatro lados sigue siendo 120. Y en el cuadrado de la misma manera es 120, pero su área es mayor. ¿Qué pasó? Un lado del rectángulo es más grande que el otro, si no sería un cuadrado. Entonces, el área máxima alcanzable debería ser un cuadrado. La forma de un cuadrado es el área máxima alcanzable para un largo y un ancho. ¿Cómo puedes ver, ahora, cómo se puede ver esto, pero de forma algebraica, ya más formal, más matemático? Tomamos el siguiente ejemplo. Si un arquitecto quiere un jardín que mida 40 metros de perímetro y propone que el largo mida 6 metros más que el ancho, ¿cómo se puede representar algebraicamente? Bueno, aquí en el lado izquierdo tenemos un rectángulo. ¿Cuánto mide el ancho? Pues llamémosle A, de ancho. ¿Cuánto debería medir el largo? El largo dice que mide 6 metros más que el ancho. Entonces sería un A, el valor del ancho, más un 6. ¿Por qué no pongo un número? Porque no sé cuánto vale el ancho. Simplemente se pone una A como una variable.
Entonces el perímetro, pues es sumar 4 veces esos lados. A más 6 más A más 6 más A más A. Y eso te debe dar todo el perímetro. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo o el ejercicio? Quiere que mida 40 metros de perímetro. Entonces el perímetro debe de valer 40. Aquí pueden ver que es una igualdad. La parte algebraica de A, que contiene las variables A, debe ser idéntica al perímetro igual a 40. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está diciendo el problema. Entonces te queda esta ecuación igualado a 40. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que sumar las variables iguales, que en este caso hay puras A y puros números, ¿no? Es una igualdad o un llamado de ecuación. Esto pasa a ser a 4A, porque hay 4 variables A, y un 12 del lado izquierdo, que es el 6 más 6. Y eso está igualado a 40. Y aquí simplemente es álgebra, lo pueden ver de esas dos formas. Simplemente pasa el 12 al lado izquierdo, al lado derecho restando. 4A es igual a 40 menos 12. Entonces 4A es igual a 28. Entonces vas dividiendo el 4 y te queda que A tiene un valor de 7. Entonces, ¿cuál es el área de la figura? Bueno, pues simplemente el área sería A más 6 por A, base por altura. Pero ahora sí sabemos cuánto vale A. Simplemente con sustituir el valor de A en la ecuación de área, que es A más 6 por A, me debe dar un valor numérico, que es 91. Entonces, ¿cómo se hace esto? Otro ejemplo de este tipo, con ya álgebra. Si se quiere construir un piso, pero se necesita conocer el área para calcular cuánto material se necesitará, pero solo se cuenta con la información de las siguientes figuras. ¿Cuál es el área del cuadrado de arriba? Primer cuadrado. Bueno, en la figura simplemente nos dice que tiene un lado R. No nos da ningún número, no nos da ningún más algo. Entonces, es un cuadrado con longitud R. ¿Cuál es su área? Pues sería multiplicar R por R, lado al cuadrado. Entonces, esa es una variable por otra variable del mismo tipo, pues es la variable al cuadrado. ¿Cuál es el área de la segunda figura? Pues ahora sí, ya está, este es un rectángulo, tiene diferentes medidas y simplemente es lo mismo, multiplicar el largo por ancho. Entonces se da esta ecuación o esa igualdad y esto lo puedes ver como r cuadrada partido por 12. 6 por 2 está abajo en el denominador, se queda en el denominador. 6 por 2, 12. R por r cuadrada. Entonces aquí pueden ver que las áreas te llevan a ecuaciones cuadráticas. O sea, en un simple rectángulo hay una ecuación cuadrática de una manera muy simple, pero se puede observar que la matemática está relacionada con la geometría de una manera muy pegada. Entonces, ¿qué ecuación describe el área de la siguiente figura blanca? Bueno, ese es un problema un poco más largo, ya tiene un poquito más de expresiones, pero también es muy sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver a simple vista que pues tenemos esta longitud, que es 4x, nos está indicando que aquí la parte esta del cuadrado gris es 4x, del otro lado igual es 4x, largo y ancho son iguales, es un cuadrado, tienen valor de 4x. Pero aquí adentro nos dicen que tenemos un cuadrado, una figura blanca, un rectángulo, que tiene esas dimensiones. Un cuarto de 4x y 2 tercios de 4x. Bueno, aquí acabé de destacar algo. Aquí pueden ver que en la parte gris es todo esto, excepto el área blanca, ¿verdad? Y el área blanca es un pedacito de todo este cuadrado grande. Entonces, ¿qué ecuación describe el área de la figura blanca? Pues sería el largo de esto por su ancho, este por este. Un cuarto de 4x, que es esta parte de aquí, por 2 tercios de 4x. Esos 4 sobre 4 se queda en 1. 1 por x te queda x. 2 tercios por 4x es 4 por 2, 8. Entre 3, 3. 8 tercios, perdón. 8 tercios de x.
multiplica x por x, te queda x cuadrada y te quedas con esta expresión. Esa es la expresión que representa el área de la figura blanca. Entonces, ¿qué ecuación describe el área de la figura gris oscura? Bueno, como mencioné, el área gris oscura es todo el área del cuadrado, el cuadrado gris, menos el área de la figura blanca, porque la figura blanca le está quitando un pedacito de área a todo lo gris. Si se fijan bien, aquí le falta un pedazo, que es el área blanca que acabamos de calcular. Entonces, el área gris oscura sería el área total, que es el cuadrado grandote, menos este pedacito de área chiquito. Y eso nos daría todo lo gris, el contorno gris que queda. Entonces aquí está. Área gris es igual a 4 por 4x, 4x por 4x, menos el área blanca, que es el pedazo que se le quitó al cuadrado grandote. Entonces, 4x por 4x te da 16x cuadrada. ¿Cuánto vale el área blanca? Bueno, eso lo calculamos, lo que vamos a calcular. 8 tercios de x cuadrada. Entonces aquí le pongo con negativo porque lo voy a restar. Aquí simplemente paso 16x cuadrada a tercios, de esta forma, y hago la resta de estos dos. Aquí es una x cuadrada, que simplemente fue un error de anotación. Entonces, el área gris es igual a 16 por 3, 48 tercios de x cuadrada menos 8 tercios de x cuadrada. Esto menos esto te da 40 tercios de x cuadrada. Y esto es el área gris, que el área gris pues es toda la parte que se ve de color gris, que si se dan cuenta es como un cuadrado menos un pedacito de área blanca. Entonces, si el área total es de 144 centímetros cuadrados, ¿cuál es la expresión que es igual a esta y cuánto vale x? Aquí debemos de leer bien porque aquí dice área total. ¿Cuál es el área total? El área total es todo el cuadro gris. Todo, 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 todo. Toda la figura, todo este cuadro gigante es el área total. Ya, pero aquí calculamos el área blanca, que es este pedacito, y el área gris, que el área gris es todo esto menos este pedacito. Entonces, ¿cuál es el área total? Bueno, el área total sería el área gris más el área blanca. Todo esto gris más esto blanco y te da el cuadrado, el cuadrado gigante. Entonces, lo podemos escribir así. Área total es igual a 144 centímetros cuadrados, que es lo que nos dice el inciso, que sería igual a 40x, 40 tercios de x cuadrada al área gris más el área blanca, 8 tercios de x cuadrada. Aquí sume los tercios, me da 48 tercios. Esto simplemente 48 entre 3 es 16. 16x cuadrada es igual a 144. Divido todo entre 16 y me da x cuadrada menos 9 x cuadrada es igual a 9, perdón. Como quito el cuadrado de x, pues le saco raíz. Y si le saqué raíz a x, pues le tengo que sacar raíz al otro extremo de la ecuación, que es raíz de 9. Raíz de 9 pues es 3. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 3. Entonces, siguiente inciso. ¿Cuánto valen los lados del cuadrado gris? Bueno, pues los lados del cuadrado gris pues son 4x y 4x. ¿Cuánto valía x? Bueno, acabamos de calcular que x vale 3. ¿Cuál es el largo o los lados? Es 4 por x, que es igual a 12. O sea, cada lado vale 12. ¿Cuánto vale el área de la figura blanca? Bueno, pues ya hemos calculado el área de la figura blanca, que es 8 tercios de x cuadrada, y tenemos el valor de x. Por lo tanto, si ponemos en vez de x un 3, que es su valor, 3 al cuadrado es 9, 9 por 8, 72 entre 3, 24. 24 centímetros cuadrados de área blanca. Aquí termina este problema.